El anuncio casi parecía una broma. Rancho abandonado. Necesita reparaciones, 5 pesos. David Mellor miraba el anuncio en su laptop hasta muy entrada la noche, bebiendo un café que hacía tiempo se había enfriado. ¿Un rancho en la zona rural de Wyoming, listado por menos que el precio de una comida rápida? Lo pasó de largo, luego volvió a mirarlo. Algo en él le daba vueltas en la mente. Había pasado demasiadas noches en vela desde que perdió su empleo en la constructora, y la idea de tener tierra abierta, aire fresco y un lugar al que llamar suyo, sin importar lo deteriorado, se sentía como esperanza. Hizo clic en comprar. No pensó en consecuencias, ni imaginó que siquiera hubiera tierra real por ese precio. Pero una semana después, un pequeño sobre Manila llegó a su buzón con una escritura escrita a mano, sellada por el condado. $5 menos en el bolsillo, David de pronto era dueño de 120 acres de tierra olvidada y sueños enterrados. Llegada al rancho. Cuando David condujo por el largo camino de grava en su vieja Ford Pickup, el polvo se levantaba detrás como humo. Esperaba no encontrar más que cercas derrumbadas y quizá una casa devorada por el viento. No estaba del todo equivocado. La casa principal del rancho se apoyaba en la pradera como un viajero exhausto. El techo se vencía, las contraventanas colgaban flojas y las hierbas crecían altas en el porche. Pero al bajar de su camioneta, con las botas crujiendo sobre la grava, algo inesperado llamó su atención, una delgada columna de humo saliendo suavemente de la chimenea torcida. El pecho se le apretó. Alguien vivía ahí. Vaciló, sin saber si debía tocar, anunciarse o simplemente marcharse. Pero la idea de abandonar una tierra que al fin poseía, por absurda que fuera, lo hizo avanzar. Subió los escalones que crujían y tocó suavemente la puerta. Se abrió lo justo para mostrar un rostro, delgado, curtido y cauteloso. Una mujer, tal vez de unos 50 y tantos, con mechones plateados escondidos bajo un pañuelo descolorido. Sus ojos, agudos pero cansados, lo estudiaban como halcón a su presa. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz baja, a la defensiva. David aclaró la garganta. Creo que acabo de comprar este lugar. La mujer no se inmutó. Simplemente lo miró, luego a la tierra que se extendía detrás de él. Tras un largo silencio, abrió la puerta más. Bueno, dijo, entonces también me compró a mí. La mujer del rancho. Su nombre era Ellen. Explicó, mientras se sentaban en una mesa de cocina gastada por décadas de codos apoyados, que había vivido en ese rancho toda su vida. Sus padres se lo heredaron, pero tras años de sequías, deudas y pérdidas, el banco lo embargó. No tenía a dónde ir, así que se quedó. El condado había dejado de intentar sacarla hacía tiempo. Demasiado costoso, demasiado complicado. La tierra no valía nada, o eso pensaban. No creí que alguien realmente lo compraría, admitió mientras servía a David una taza desportillada de café. $5 ni siquiera te alcanzan para un sándwich en el pueblo. David envolvió sus manos alrededor de la taza, sintiendo como el calor se le metía en la piel. Quiso preguntarle por qué se quedaba, por qué se aferraba a un fantasma de rancho que parecía a punto de colapsar. Pero entonces notó cómo sus ojos se perdían hacia la ventana, hacia los campos. Este es el único lugar que alguna vez se sintió como hogar, dijo suavemente, como si leyera sus pensamientos. 2 desconocidos en tierra rota. David debió haberse marchado. No tenía trabajo, ni ahorros, ni un plan. ¿De qué le servía un rancho a un hombre que apenas podía sostenerse en pie? Pero había algo en Ellen, la resiliencia marcada en su rostro, la dignidad silenciosa con la que cargaba sus pérdidas, que despertaba algo dentro de él. No tengo mucho, admitió. Pero quizá podríamos arreglar este lugar. Juntos. Ellen se rió, negando con la cabeza. Hijo, esta tierra no necesita arreglos. Necesita ser recordada. Y así, David se quedó. Al principio fue incómodo. Dormía en la camioneta, luego en un rincón del granero polvoriento cuando Ellen insistió en que necesitaba un techo. Los días pasaban con ritmo lento, reparar cercas, tapar agujeros en el techo, limpiar maleza.
Las noches se llenaban de historias, Ellen hablaba de su niñez, de arreos de ganado con su padre, de bailes en el granero cuando el pueblo aún creía en la alegría. David, por su parte, compartía sus fracasos, el trabajo que perdió, el matrimonio que se vino abajo bajo el peso de las cuentas sin pagar, la soledad que lo llevó a apostar por un sueño de 5 pesos. La pradera no se preocupaba por su pasado. Simplemente se extendía, infinita e inmutable, como si les ofreciera a ambos una página en blanco. Un descubrimiento inesperado. Una tarde, mientras reparaba un tramo de tablones podridos en el granero, David golpeó con algo duro bajo la tierra. Curioso, cavó hasta descubrir una pequeña caja de hojalata oxidada. Dentro, envueltos en un trapo aceitado, había un manojo de cartas. Eran cartas de amor, escritas por el padre de Ellen a su madre durante la guerra. David llevó la caja a Ellen, quien la sostuvo con manos temblorosas. Pensé que se habían perdido, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos al desplegar una carta amarillenta por el tiempo. Durante horas, leyó en voz alta a la luz de un farol, su voz quebrándose y recobrando fuerza mientras palabras del pasado llenaban otra vez el rancho en silencio. David escuchaba, conmovido por el poder del amor preservado en tinta y papel, mucho después de que los cuerpos regresaran al polvo. Esa noche, Ellen dijo algo que David nunca olvidaría. A veces, lo que creemos roto solo está esperando a ser encontrado otra vez. La paz del rancho no duró. Una tarde de verano, el cielo se oscureció con una tormenta que avanzaba rápida y pesada. El viento azotaba los campos, sacudía ventanas y golpeaba puertas. Los relámpagos partían el cielo, y la lluvia caía en cortinas. David y Ellen corrieron a asegurar el granero, cuyo techo viejo crujía bajo la fuerza de la tormenta. Mientras David subía por una escalera para clavar una viga floja, una ráfaga lo lanzó hacia atrás. Cayó con fuerza, un dolor agudo recorriendo su pierna. Ellen, frágil pero feroz, luchó por arrastrarlo a un lugar seguro. Juntos, empapados y temblando, se acurrucaron contra la furia de la tormenta. Al amanecer, el granero estaba medio colapsado, las cercas esparcidas y la tierra marcada por la inundación. David miró los destrozos, sintiendo cómo la desesperación le llenaba el pecho. Tal vez esto fue un error, murmuró. Carol Allen, apoyada en su bastón, lo miró con ojos encendidos. No, David. Esta tierra nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. No se trata de lo que perdimos, se trata de lo que construimos, incluso cuando parece imposible. Renacimiento del rancho. La noticia de la tormenta se esparció por el pueblo. Durante años, los lugareños habían dado por muerto al rancho. Pero al ver a David y Ellen luchar por él, al ver la terquedad de 2 almas que se negaban a rendirse, algo despertó en ellos. Los vecinos llegaron con martillos, madera, comida. Camionetas llenas de suministros rodaron hasta el lugar. Lo que empezó como lástima se convirtió en un movimiento de comunidad. Día a día, el rancho comenzó a respirar de nuevo. El granero se alzó más alto, la casa se afirmó, los campos reverdecieron bajo manos cuidadosas. Ellen, antes una mujer olvidada en una tierra olvidada, se erguía en el corazón de todo, con los ojos brillando de gratitud silenciosa. Para David, el rancho se convirtió en más que tierra. Se convirtió en redención. Una oportunidad para demostrarse a sí mismo que no estaba definido por sus fracasos, sino por el valor de levantarse después de caer. Un nuevo comienzo. Meses después, mientras el otoño pintaba de dorado la pradera, el rancho estaba vivo otra vez. No perfecto, pero fuerte. David se sentó en el porche junto a Ellen, mirando cómo el sol caía en el horizonte. Nunca pensé que $5 pudieran comprar esto, dijo en voz baja. Ellen sonrió, su rostro curtido brillando bajo la luz tenue. No compraste tierra, David. Compraste una oportunidad. Para los dos. El silencio se extendió entre ellos, cálido e inquebrantable. El viento de la pradera llevaba consigo el aroma de pasto y esperanza. Por primera vez en años, David sintió que estaba en casa. La historia de David y Ellen no trata de tierra ni de dinero.
Se trata de lo que ocurre cuando los desconocidos se convierten en familia, cuando las almas rotas se encuentran en los lugares más inesperados, y cuando la bondad convierte ruinas en refugio. A veces, los tesoros más grandes están escondidos en los rincones más improbables de la vida. Y a veces, el precio más pequeño, $5, compra no solo un rancho, sino una razón para volver a creer.